¿Y si te dijera que en el corazón del Sahel está en marcha la mayor revolución africana del siglo XXI? Imagina una región que, durante más de 80 años, vio cómo su oro, su uranio y su sudor llenaban los bolsillos de otros. Ahora, el Sahel ya no susurra, grita basta. Durante casi un siglo, su riqueza permaneció encerrada, pero la cerradura finalmente cede ante la presión del cambio. En diciembre del año 2025, el capitán Ibrahim Traoré pronunció una declaración histórica: libertad monetaria, y la exige ya. Esta vez, no se trata de una súplica a París ni de un ruego a Washington. Es una exigencia firme de autonomía, respaldada por la determinación de un pueblo cansado de esperar. Las palabras no se quedaron en el aire. Con la creación del Banco Confederal de Inversión y Desarrollo AES, el divorcio con el franco CFA se hizo realidad. Nació la moneda Sira, sustentada por el oro y los minerales del propio Sahel, abriendo el camino a una era inédita. Por primera vez, el destino financiero de millones ya no depende de manos extranjeras. El Sahel ha dejado de pedir permiso. No más consultas a París ni bendiciones de Washington. Ahora, la dignidad no se negocia y el futuro no se hereda, se conquista. La apuesta es inmensa. Si esta revolución fracasa, el Sahel seguirá perdiendo su oro, su poder y su dignidad. Si triunfa, podría encender la chispa que inspire a toda África a romper sus propias cadenas y reclamar el control de su destino. ¿Cómo llegamos a este punto de no retorno? Para entenderlo, debemos retroceder y descifrar el contexto histórico y económico que forjó el Sahel moderno. La historia del Sahel es una mezcla de resistencia, explotación y sueños traicionados. Todo comenzó mucho antes del primer lingote de oro exportado. Durante décadas, nos prometieron que un billete impreso en París aseguraba nuestro porvenir. Pero, ¿a qué costo? Nos vendieron la ilusión de estabilidad mientras el verdadero control seguía en manos ajenas. Desde la llamada independencia en 1960, la historia oficial ocultaba una realidad dolorosa. Las potencias europeas nunca soltaron el timón. El franco CFA, nacido lejos de África, se transformó en una sutil cadena que amarraba nuestras economías a bancos y despachos en París o Bruselas. Cada vez que soñábamos con construir una carretera, un hospital o invertir en nuestro futuro, la respuesta era idéntica. Esperen la aprobación del Fondo Monetario Internacional, cumplan nuestras reglas. Y mientras tanto, el oro, el uranio y los tesoros del Sahel desaparecían en vuelos nocturnos hacia Europa. La riqueza bajo nuestros pies, pero la pobreza en nuestros hogares. Miremos un ejemplo concreto. En el año 2010, Níger exportó más de 30 toneladas de uranio, pero solo recibió una fracción mínima de su valor real. La mayor parte del beneficio terminó en empresas extranjeras. Mientras tanto, comunidades enteras carecían de electricidad y agua potable. El dinero que debía transformar escuelas y hospitales se evaporó en las cuentas de compañías en París y Bruselas. Los ciudadanos luchaban por sobrevivir, pero las ganancias de la exportación de minerales nunca se quedaban aquí. Era un ciclo vicioso: trabajar la tierra, ver el fruto esfumarse y aceptar deudas dictadas desde oficinas lejanas. El precio fue altísimo. Generaciones condenadas a la miseria, infraestructuras inexistentes y una humillación nacional que dolía en el alma. Nos dieron una bandera y un himno, pero jamás la llave de nuestra propia casa. Así funcionaba el colonialismo moderno: independencia de fachada y economía secuestrada. Las grandes decisiones venían de fuera, y la dependencia era la norma. La soberanía, apenas un espejismo, y el castigo lo pagaban los pueblos del Sahel. En la década de los años 70, Burkina Faso intentó nacionalizar parte de su extracción de oro. Sin embargo, las presiones externas, sanciones económicas y sabotajes internos frustraron el experimento. El mensaje era claro: quien desafía el orden impuesto, paga un alto precio. Ese fracaso quedó grabado en la memoria colectiva como advertencia y como motivación para no repetir los mismos errores sin estar preparados. Pero la historia no termina aquí.
En el año 2025, una chispa encendió la llama. El Sahel decidió que era momento de reclamar su destino. Esa chispa no fue casualidad. Nació del hartazgo, pero también de una visión. La de construir algo verdaderamente nuestro, sin tutelas extranjeras. ¿Puede un puñado de naciones desafiar al sistema financiero mundial y salir con vida? El Sahel ha decidido intentarlo, y esta vez no se trata de una simple protesta. Es el inicio de una ruptura real, el fin de más de 80 años de control colonial sobre la riqueza africana. Todo comenzó con un movimiento audaz: la creación del Banco Confederal de Inversión y Desarrollo de la Alianza de Estados del Sahel, el BCID-AES. El verdadero asombro no fue el logotipo ni las banderas nuevas, sino el origen de los fondos: 500.000 millones de francos CFA, reunidos sin pedir ni un solo céntimo a bancos extranjeros. Es dinero local, es dinero propio. Por primera vez, los países del Sahel se unieron para aportar recursos que, en el pasado, habrían terminado en reservas extranjeras. Un ejemplo inspirador es la ciudad de Bamako, donde la gente celebró en las calles la noticia de que los fondos para nuevas escuelas y caminos vendrían de su propio banco, no de préstamos condicionados de París o Bruselas. Por fin, los líderes del Sahel dejan atrás la costumbre de pedir permiso a París o condicionar su futuro a las decisiones de Washington. Ahora han impuesto un impuesto confederal, diseñado para blindar la economía y financiar el desarrollo desde dentro. Han rechazado de manera oficial la deuda externa y la tutela de organismos como el Fondo Monetario Internacional. El golpe más contundente llega con la creación de una moneda propia: la CIRA. A diferencia del franco CFA, nacido bajo orden europea, la CIRA es digital y se forja en el Sahel, para el Sahel. Cada unidad está respaldada por oro, uranio y litio, los verdaderos tesoros que antes salían en silencio al extranjero. Por primera vez en décadas, la riqueza generada no se exporta. Ahora, quien trabaja en el Sahel ve que su esfuerzo se queda en casa. La CIRA es un símbolo, sí, pero también un escudo frente a la inflación, las sanciones y los juegos de poder externos. Para entender el impacto de una moneda respaldada por recursos, recordemos el caso de Noruega tras descubrir petróleo en el Mar del Norte. El país creó un fondo soberano que transformó su economía y garantizó bienestar para generaciones. El Sahel aspira a replicar este modelo, pero con oro, uranio y litio, asegurando que la riqueza no solo beneficia a unos pocos, sino a toda la sociedad. Sin embargo, el riesgo es inmenso. Si el sistema propio fracasa, el precio será el aislamiento, sanciones internacionales o incluso crisis interna. Pero si funciona, el Sahel podría convertirse en ejemplo para un continente entero hambriento de dignidad. La tensión es máxima. El mundo observa. ¿Pueden 3 naciones del desierto sobrevivir y prosperar sin la tutela de Occidente? Cada paso es una apuesta por la independencia, pero también un salto al vacío si algo falla. Mientras el Sahel redefine su futuro económico, surge una pregunta igual de crucial. ¿Cómo protegerán su revolución de las amenazas externas e internas? El siguiente paso es fortalecer su defensa común. La libertad no se conquista solo con billetes. Se necesita también coraje y una voz propia. El Sahel ha comprendido que la independencia real no es un discurso ni una bandera nueva, sino la capacidad de defenderse, controlar sus riquezas y contar su historia sin censura ni manipulación extranjera. Por primera vez, la región cuenta con la fuerza unificada de los estados del Sahel, conocida como FUAES. Son 5.000 soldados de élite, bajo mando propio y lealtad absoluta a los intereses de su tierra, no a potencias externas. Su misión es proteger fronteras, neutralizar amenazas internas y asegurar que ninguna decisión vital se tome fuera del continente. Esta fuerza recuerda a la resistencia etíope frente a la invasión italiana en 1935. Aunque menos numerosa, la FUAES se inspira en la determinación de defender lo propio, incluso contra enemigos más poderosos. Su entrenamiento incluye tácticas modernas y tecnología de vigilancia, adaptándose a las nuevas formas de guerra híbrida.
Pero la fuerza militar solo tiene sentido si respalda la soberanía económica. Por eso, los gobiernos han decretado que en todo nuevo proyecto de oro, uranio o litio, el Estado tendrá al menos un 35% de propiedad real. Ya no habrá exportaciones de materias primas como si fueran cadenas modernas. El control y las ganancias se quedan en casa. Esta política se basa en el ejemplo de Botsuana, que renegoció sus acuerdos sobre diamantes en los años 90. Al aumentar la participación estatal, el país logró financiar escuelas, hospitales y convertirse en uno de los países africanos más estables. El Sahel busca replicar este éxito, pero con sus propios recursos estratégicos. El Sahel ha lanzado una revolución energética. En vez de depender de refinerías lejanas, invierte en infraestructura propia. Refinerías nacionales para procesar petróleo, uranio y litio, transformando potencial bruto en desarrollo tangible. Se acabó el envío de recursos sin valor añadido. Ahora, la riqueza se multiplica antes de cruzar la frontera. Para asegurar la autonomía energética, han firmado acuerdos estratégicos con Rosatom y otros socios fuera de Occidente. El objetivo: desarrollar plantas nucleares locales que conviertan al Sahel en exportador de energía limpia y moderno, no solo en proveedor de materias primas. Así, se fortalece la posición regional y se cierra la puerta a quienes siempre dictaron las reglas. Ninguna revolución está completa sin dominar la narrativa. Por eso nace AES-TV, el primer canal confederal que transmite desde el corazón de África y combate la desinformación extranjera. Ya no serán otros quienes cuenten la historia del Sahel, ni decidan qué voces merecen ser escuchadas. Estos avances, sin embargo, no están libres de riesgos. El Sahel sabe que desafiar intereses globales puede costar aliados, sanciones o presiones externas. Pero si consolida estas reformas, ganará algo mucho más valioso: autonomía real y un futuro que no dependa de la misericordia ajena. Pero ninguna de estas conquistas será duradera sin instituciones que las respalden y garanticen su continuidad. El siguiente reto es construir la arquitectura financiera y política que sostenga este nuevo Sahel. Para lograrlo, se han establecido consejos de supervisión compuestos por líderes locales, economistas independientes y representantes de la sociedad civil. Su tarea: vigilar que los recursos se utilicen para el bien común y no acaben en manos de una nueva élite. Se han implementado auditorías públicas anuales y mecanismos de transparencia digital inspirados en modelos exitosos de países como Chile y Singapur. Lo que late hoy en el Sahel no es solo historia, es una hoja de ruta para todos los pueblos que sueñan con liberarse de la dependencia. La revolución aquí no es solo simbólica, es la toma del control absoluto sobre la moneda, los recursos y la narrativa. Porque quien controla el relato, controla lo que será posible mañana. El primer gran paso: el dinero. Una moneda propia, respaldada por oro, uranio y litio, administrada por africanos y para africanos a través de un banco confederal. Ya no es necesario pedir permiso a París ni esperar favores de instituciones extranjeras. Ahora, cada fragmento de riqueza generado en la región permanece y circula en el Sahel, alimentando hospitales, escuelas e infraestructuras que antes eran solo un sueño. Recuperar los recursos naturales es fundamental. Durante décadas, el oro y los minerales salían hacia tierras lejanas, mientras aquí quedaban solo polvo y pobreza. Hoy, la riqueza del subsuelo se convierte en motor de un desarrollo enfocado en la comunidad, no en intereses ajenos. Cada gramo de oro que se queda fortalece la autonomía y destruye un eslabón más de la vieja cadena colonial. Pero la soberanía no se conquista en soledad. Unirse con los países hermanos es el escudo más potente frente a sanciones y amenazas de aislamiento. Las alianzas regionales convierten la fragilidad en poder colectivo. Unidos, pueden resistir la presión internacional, compartir recursos y defender sus fronteras, tanto económicas como militares. Esta unión apuesta también por la educación y la energía propia.
Invertir en universidades, tecnología y energías renovables garantiza que el talento y la innovación florezcan en África. Se trata de dejar de exportar mentes y empezar a importar soluciones. El futuro sostenible se escribe en laboratorios propios, no en despachos extranjeros. En la ciudad de Ouagadougou, por ejemplo, la apertura de un nuevo instituto tecnológico ha permitido que cientos de jóvenes estudien ingeniería energética y robótica sin tener que emigrar. Así, la región se prepara para competir en la economía global del siglo XXI. El mensaje a la juventud es directo. El futuro se construye aquí, no huyendo hacia el norte. Migrar ya no es la única opción. Ahora existen oportunidades reales para transformar la tierra natal en un espacio de dignidad y prosperidad. Trabajo digno, educación de calidad y acceso a servicios básicos ya no son sueños distantes, sino metas alcanzables. Para lograrlo, se han lanzado programas de microcréditos y cooperativas agrícolas que apoyan a pequeños productores. Inspirados en ejemplos de Bangladesh y Ruanda, estos esquemas permiten que las familias inviertan en maquinaria, accedan a mercados y generen empleo local. El resultado es una economía más resiliente y menos dependiente del exterior. Sin embargo, el riesgo es enorme. Si este modelo se multiplica, puede cambiar el mapa del poder global y abrir una nueva era de soberanía real en todo el sur global. Pero si fracasa, solo reforzará el mito de que África no puede caminar sola, y la dependencia será aún más pesada. Entonces, ¿qué puedes hacer tú frente a estos cambios históricos? No se trata solo de observar desde lejos. La transformación del Sahel puede inspirar o desafiar a quienes creen que el cambio es imposible. El Sahel ya no es rehén de su pasado. ¿Y tu país? ¿Cuándo empieza su revolución? Durante muchas décadas, nos convencieron de que la libertad era una bandera y un himno, mientras el verdadero poder estaba lejos de nuestras manos. Ahora, el Sahel está reescribiendo su destino. Una banca confederal, una moneda respaldada por recursos propios, una fuerza militar unificada y medios soberanos. Este no es un gesto simbólico. Es cortar de raíz el orden colonial. Es crear riqueza y narrativa africana desde adentro, sin pedir permiso. Ignorar esta revolución es dejar pasar la oportunidad de aprender de un nuevo paradigma, no solo africano, sino mundial. Si otros países siguen repitiendo consignas vacías y reformas superficiales, quedarán atados a la pobreza y la dependencia. Pero si observan al Sahel, verán que la soberanía real no es discurso ni promesa extranjera. Es controlar tu dinero, tu ejército y tu voz en el mundo. El futuro pertenece a quienes se atreven a romper las cadenas invisibles y apuestan por su autonomía. El Sahel ha iniciado su camino sin tutores, asumiendo riesgos, pero reclamando la dignidad y el prestigio internacional que solo otorga la autodeterminación. La pregunta ya no es si el Sahel podrá lograrlo, sino si el resto del mundo se atreverá a seguir sus pasos. Piensa en los movimientos independentistas de la India en 1947, o la revolución del cobre en Chile en los años 70. Cada uno rompió cadenas y pagó un precio, pero también abrió senderos para otros. Hoy, el Sahel toma esa antorcha y enseña al mundo que el control real empieza con la valentía de decir basta. La era de las excusas terminó. Es momento de cuestionar, reflexionar y actuar. ¿Vas a mirar desde la barrera o vas a exigir para tu pueblo una revolución propia? El futuro del Sahel es una página en blanco donde los africanos escriben sus propios sueños. Ya no esperan a que otros redacten su historia. El mundo observa y la lección es clara. La soberanía no se pide, se toma. ¿Estás listo para ser parte del cambio?